Hola, buen día queridos alumnos, bienvenidos a esta sesión del día de hoy en el cual vamos a abordar otro de los contenidos propuestos para nuestra materia de Pedagogía 2, haciendo el recuento de lo que hemos venido abordando desde el plan y programa de estudios, la construcción de la currícula, eh, los tipos de currículum que hay. Y bueno, el día de hoy nos toca abordar acerca de los momentos didácticos en la planeación curricular. Recuerden que en la clase anterior analizábamos estas formas en cómo el docente lleva a cabo o ejecuta el currículum propuesto desde un plan y programa de estudios. Si bien es cierto, el currículum se hace efectivo en el momento en el cual el docente lo ejecuta a través de su planeación didáctica. Sin embargo, vamos a analizar cómo ejecutamos esta planeación didáctica en sus diferentes momentos. Obviamente es indispensable recordar que estamos en un tránsito, es decir, que estamos mudando de una manera tradicional de ejecutar nuestras planeaciones en el cual solamente se basaban planear por contenidos. Si bien es cierto con lo que hemos venido analizando desde el aspecto de educación básica, lo que es preescolar, primaria, secundaria, pues he estado hablando de la implementación de esta metodología que es basado en proyectos. Hoy por hoy hay cuatro metodologías que nos acompañan a nosotros como docentes para poder ejecutar nuestra planeación didáctica. Sin embargo, no debemos de olvidar que las metodologías activas pues son diversas y esas metodologías también nos pueden ayudar a nosotros para poder ejecutar nuestro currículum. Es indispensable que nosotros observemos que la planeación didáctica que actualmente estamos trabajando o que todo docente debería de trabajar en educación básica tiene que estar direccionado con los proyectos. En las dos últimas sesiones hablaba acerca de construir un plan analítico que es justamente esa, darle al docente esa autonomía profesional y curricular para que ejerza el llevar a cabo estos contenidos propuestos. Entonces, si el docente ya cuenta con su programa analítico que lo ha ido construyendo a partir del diagnóstico de las necesidades, no solamente de sus alumnos, sino en el diagnóstico de diferentes ambientes que, pues, obviamente impactan a la escuela, hablando de familias, hablando del entorno, hablando de lo que son las habilidades académicas, el trabajo del docente con la escuela, de la propia comunidad. Entonces, vamos a construir nuestra planeación didáctica, pero partiendo desde los proyectos. Es indispensable que nosotros ubiquemos que la nueva escuela mexicana, a nosotros como docentes, nos pide que esta planeación didáctica también impliquen seleccionar, secuenciar y adoptar los contenidos propuestos del programa sintético para diseñar nuestras actividades, nuestros recursos, nuestras formas de evaluar, inclusive los materiales educativos que vamos a requerir para poder lograr los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. Acuérdense que ahorita se ha estado hablando mucho de los PDA, de los procesos de desarrollo de aprendizaje, que son esas pautas que se encuentran ya en nuestro programa analítico y que nos permiten que a partir del diagnóstico que nosotros realicemos, consideremos a los alumnos en esta planeación.
Es importante que nosotros en nuestra planeación didáctica también integremos el uso de los libros de texto. Si bien es cierto, en este ciclo escolar los libros de texto son solamente ese medio de ayuda para el docente porque no viene secuenciado como tal con los contenidos que estábamos acostumbrados, sino que son propuestas de proyectos que fueron elaborados obviamente por colegas nuestros y que si en su momento estos libros para nosotros no son factibles en la cuestión de abordar un proyecto comunitario, un proyecto de aula o un proyecto escolar, pues como docentes, en el caso de ustedes como pedagogos, tienen la oportunidad de crear sus propios proyectos. De hecho, creo que todo docente debería de crear sus propios proyectos, porque estos proyectos nacen a partir de las problemáticas detectadas en el diagnóstico comunitario. ¿Por qué es importante que nosotros realicemos nuestra planeación? Bueno, porque nuestra planeación nos va a permitir adecuar nuestros proyectos, nuestros contenidos, acorde a las propuestas de libros de texto y a las características, necesidades e intereses de nuestro entorno escolar, de nuestro entorno comunitario, de nuestro entorno sociocultural. Recuerden que en una de las primeras clases hablábamos de que la cultura que emerge en nuestras comunidades sí o sí impacta nuestro medio educativo. También la planeación para nosotros implica esa orientación al proceso de primero problematizar nuestro contexto, problematizar una situación que se encuentra en el aula, que se encuentra en el escenario escolar o en el escenario comunitario para que a partir de ahí los alumnos, los estudiantes puedan entonces abordar esta problemática desde el proyecto y desde los contenidos que tenemos en nuestro programa analítico. Es importante que en la planeación didáctica también nosotros nos permitamos articular el trabajo con nuestro plan o nuestro programa analítico, de tal manera que nosotros abordemos problemas que sean de verdad pertinentes para los alumnos en su contexto y que se consideren también las necesidades de aprendizaje. Además, es importante que nosotros tomemos en cuenta que estos procesos de desarrollo de aprendizaje sean en un marco de secuencialidad y priorización de la escuela. Recordemos que los contenidos, los PDA, se tienen que priorizar según nuestros contextos educativos. También es importante que nuestra planeación didáctica se contextualicen los temas, las actividades de los libros de texto que en educación básica existen hasta el momento al, al entorno comunitario. Es decir, que los alumnos eh, de verdad consideren estos momentos que traen las metodologías para llevarse a cabo dentro de nuestra planeación didáctica. Habría que entonces entender por qué esta metodología de proyectos viene a ser un parteaguas en la forma de cómo el docente estaba acostumbrado a planear. Primero porque el método de proyectos, pues, tiene su propia metodología y una metodología en la cual el estudiante va a identificar, va a comprender, va a explicar, va a proponer acciones para resolver una situación problema. Hablemoslo de esa manera, es un binomio, una situación problema desde su colaboración, desde la inclusión, desde la forma de comunicarse, desde el pensamiento crítico, todo esto para que pues se fortalezcan las habilidades socioemocionales y también se fortalezca esta parte de problematizar en nuestros contextos educativos una situación que impacta a los alumnos. Recordemos también que
que esta metodología de proyectos para nuestra planeación didáctica tiene características. Se basan desde el abordar problemas, no en el aprendizaje de contenidos en sí mismos, sino en proyectos. Se busca el aprendizaje también de estos contenidos curriculares a partir del abordaje de los problemas del entorno. Se busca que a través de esta metodología, pues, sea muy flexible al momento de poder ejecutar nuestras planeaciones didácticas. Es importante que nosotros recordemos que los proyectos propuestos por la escuela tienen que ser para abordar problemáticas de nuestro entorno. He aquí entonces la importancia de cómo el docente necesita ser el constructor de su planeación. Sabemos que vivimos en una cultura en la cual, pues, se nos da la facilidad, ¿no? De adquirir otras planeaciones que no es malo, porque a final de cuentas nos ayudan, nos dan luces, nos guían, pero sí es indispensable que en este cambio, en esta nueva forma de planear para nosotros, que es por proyectos, prioricemos los problemas de nuestro entorno, porque solamente así podemos incidir y dar respuesta en nuestros escenarios, llámese áulico, escolar o comunitario. Es necesario entonces que nosotros también veamos que la planeación didáctica consiste en determinar estas actividades que el docente va a realizar en cada proyecto. Obviamente estas actividades van a depender no solamente de los momentos metodológicos que marca cierta metodología, de estos momentos secuenciales, sino que va a depender mucho, y es aquí donde hay docentes que a la fecha no han podido articular el abordar los problemas desde los PDA. ¿Qué son los PDA? Estos procesos de desarrollo de aprendizaje según los parámetros que marcan ciertos contenidos en los campos formativos. Y esto pues nos va a llevar a buscar un producto que permita abordar esta problemática, además de darle una cierta respuesta. Si bien es cierto, varios de los problemas no dependen totalmente de que el alumno los puede resolver, pero sí probablemente de tener un pensamiento crítico en el cual incida al momento de reducir, de contrarrestar estos efectos problema que se dan en nuestra sociedad. Es importante recordarles a ustedes que si se debe o no articular los campos formativos en la planeación didáctica, los cuatro. Acuérdense que se nos da la oportunidad de trabajar por proyectos. Sin embargo, todavía el año antepasado, el, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco sacó su propia forma de trabajar con los proyectos integradores, en el cual se nos sugería en un momento determinado que el docente integre las asignaturas para crear ciertos productos. En esta metodología de la nueva escuela mexicana, camina por ese rubro. Sin embargo, es necesario que consideremos que los cuatro campos formativos van a abordar lo que nosotros conocemos por asignaturas o en el ámbito de secundaria, las disciplinas, pero no es necesario que articulemos los cuatro campos formativos. Es decir, que para un proyecto necesito a fuerza trabajar español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia, formación cívica y ética. No, puedo tomar dos campos formativos, tres campos formativos, según sean mis necesidades escolares. Eso es importante. Y también según la problemática que yo estoy trabajando. Porque ciertamente, si estoy trabajando una problemática de mi entorno, como lo es reducir el consumo de agua irresponsable, es decir, que en el escenario escolar los niños o adolescentes no tienen las debidas precauciones para
cuidar el agua tanto de los baños, de los patios o de las tomas que existen en nuestro contexto, probablemente haya algún campo formativo que en su contenido no lo aborde directamente. Pero para esto entonces necesito yo docente conocer mis contenidos y tener esa habilidad de poder articularlos. Eh, Otra de las cosas que siempre se ha agregado en la planeación didáctica es el uso de los libros de texto gratuito. Como lo mencioné hace un momento, los libros de texto traen proyectos ya planeados por docentes que pues obviamente concursaron para poder diseñar estos proyectos, pero pues obviamente a nosotros se nos sugiere que en la planeación por proyectos parta desde cero, cuando el docente lo ubica desde un contexto muy local y desde una problemática muy local, es decir, de su escuela, porque ciertamente estos proyectos traen problemáticas o se sitúan en problemáticas que son globales, que en cualquier comunidad o sociedad puede tenerlas, pero nuestra escuela puede tener problemáticas un tanto muy particulares. Es indispensable que nosotros no dejemos de lado el uso de los libros de texto en nuestra planeación didáctica y que a través de los libros también nosotros podamos ir adaptando los proyectos seleccionados por los campos formativos para poderlos llevar a cabo. Hay algo que nosotros no debemos de olvidar, es que según cómo planeamos o como estamos acostumbrados a planear, si es por semana, si es por quincena, no nos saturemos de proyectos. En este sentido, podemos trabajar dos, tres proyectos, cuatro proyectos, pero se me hace demasiado para, sobre todo, que el docente de verdad pueda abordar los contenidos, los PDA, pueda enriquecerlos, pueda indagar con esos PDA para la construcción del proyecto, porque obviamente no es construir proyecto por construir, sino que a través de ese proyecto de verdad yo profundice en los contenidos propuestos. Y esto entonces entra el papel que juega el docente, el de poder articular estos contenidos y poderlos trabajar. Eh, En esta pregunta yo creo que indispensable que lo respondamos de manera crítica. ¿Cómo pasar del programa analítico a la planeación didáctica con base en proyectos? Primero, recordemos que la planeación didáctica por proyectos, pues se realiza a partir de este programa analítico, que ya todo docente debe de tener al momento de diagnosticar no solamente los conocimientos de español y matemáticas y socioemocional, sino todo su contexto educativo. ¿Por qué? Porque a partir del programa analítico comienza esta ruta de navegación para priorizar contenidos según nosotros vayamos a trabajar por tiempos. No es necesario tener la planeación didáctica de todos los proyectos al inicio de un ciclo escolar. Estas planeaciones las podemos ir realizando en la medida que vamos avanzando, ya sea por trimestre, ya sea por quincena, por mes. Esto es acorde mucho a la forma de trabajo del docente y de la escuela. ¿Qué elementos mínimos debe llevar la planeación didáctica por proyectos? Es indispensable que nosotros nos ubiquemos en estos elementos mínimos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es que muchas veces consideramos algunos aspectos, pero no todos. Eh, por ello, la planeación didáctica que nos propone el nuevo modelo educativo es que por lo menos tengamos estos elementos: el nombre del proyecto, el propósito, el campo o campos formativos, los PDA que vamos a abordar, eje o ejes articuladores y los tiempos. Sobre todo en la metodología que vayamos a desarrollar. Y esa metodología, pues obviamente nos va a dar la pauta para poder darle cuerpo a nuestra planeación didáctica. Ahora, ¿en qué consiste el título del proyecto, el nombre del proyecto? Primero que no solamente para nosotros, sino para la comunidad, para nuestros alumnos,
debe ser significativo y generar interés, porque muchas veces podemos proponer proyectos, pero que no necesariamente tienen un interés para nuestros alumnos y que no necesariamente abordan problemáticas. Recordemos que las problemáticas deben ser del entorno y no problemáticas que son cognitivas para nuestros alumnos. También es indispensable que consideremos la fase y grado. Acuérdense que las fases son, por lo menos en preescolar 2, en la fase 2, en primaria es 3, 4 y 5 y en secundaria es la fase 6. El propósito, es decir, buscar cómo integramos el proyecto respecto al problema de nuestro entorno. La situación problema en cuanto a la necesidad o esta parte de qué tanto es significativo para mi entorno abordar esta problemática para pues obviamente abordar también mi programa analítico. El campo formativo o disciplina que vamos a trabajar es indispensable que se indiquen cuántos campos formativos se abordan en el proyecto o cuántas disciplinas para el caso de secundarias, técnicas y generales. El producto también es indispensable que marquemos la pauta de un producto esperado en el proyecto. Y esto puede ser desde un informe, una presentación, una infografía, un mural, una carta, un audio, un prototipo, etcétera. O sea, muchos productos que podemos generar a partir de nuestros proyectos. Los ejes articuladores, recordemos que debe de indicarnos qué es lo que vamos a trabajar para abordar las actividades de nuestros proyectos, los momentos, según estos momentos tienen que ser acorde a la metodología, sí y no. La metodología nos propone ciertos momentos, pero si para nosotros como docentes podemos juntar o podemos diferir de algún momento, también es válido. El tiempo, pues obviamente es esta duración en horas de cada momento o en días de cada proyecto. Las actividades que prácticamente pues van a ser esas acciones que se van a ejecutar desde y con los estudiantes de acuerdo a cada momento del proyecto. Y esto pues necesita considerar lo que conviene tratar desde la parte de los libros de texto. También no olvidemos de realizar esta evaluación, pero no la evaluación sumativa, sino la evaluación formativa, que pues es precisamente cómo vamos valorando los logros, los avances, las áreas de oportunidad en los estudiantes. Y aquí es indispensable que consideremos los procesos de desarrollo-aprendizaje. Recordemos que en la planeación de la evaluación se pueden escribir pues ciertos aspectos como algunas preguntas que ayuden a los estudiantes a analizar los avances de su aprendizaje, elementos o características de los PDA que se van abordando en los estudiantes, elementos en los cuales los PDA pues alternen la parte del desarrollo de habilidades para nuestros alumnos y obviamente, pues obviamente necesitamos implementar un instrumento de evaluación para poder determinar el proceso de aprendizaje y poder valorar el producto central, el producto final. Obviamente, no nos olvidemos también de la evaluación, que esta evaluación pues puede ser desde describir dentro de las mismas actividades o por aparte es este avance que tienen los alumnos, porque a final de cuentas, al término del trimestre, todo docente, aunque haya trabajado la evaluación formativa, sí necesita dar un número, sí necesita enfocarse también en la evaluación sumativa. Otra pregunta que parte o que es indispensable considerar al momento de trabajar la planeación didáctica es si se deben seguir todos los momentos propuestos en una determinada metodología del proyecto. Y bueno, pues como se los mencioné hace un momento, no hay obligación de ello. Además, el docente tiene esa autonomía de poder cambiar el orden de los momentos,
de cómo se articulan, de quitar o de poner, o incluso tomar otra metodología que les sea pertinente abordar contenidos y proyectos. Estas metodologías pues deben ser activas. Esta es una propuesta de planeación por proyectos de preescolar, primaria y telesecundaria a partir de los libros de texto. Es indispensable que nosotros en esta actividad podamos revisar algunos libros de texto y creo que ustedes ya están familiarizados porque están en este momento, pues obviamente dentro del sistema educativo trabajando. Obviamente, pues si hay alguno que no está en el nivel básico, sí me gustaría que se diera la oportunidad de revisar algún libro de cualquier fase para que pueda realizar al término de esta sesión la actividad propuesta. Este es un formato propuesto para la planeación en cuestión de preescolar, primaria y telesecundaria. Ya vienen los elementos a considerar: el título del proyecto, el autor, libro de texto y grado, páginas, metodología de proyectos y obviamente la situación problema, como se los mencioné. Es indispensable que nuestra planeación didáctica se aborde desde una problemática, los campos formativos que vamos a seleccionar, y es indispensable que nosotros ubiquemos en nuestro programa sintético que cada campo formativo tiene su contenido y tiene su proceso de desarrollo de aprendizaje. Es indispensable que veamos qué PDA es el que vamos a abordar en este proyecto, porque vienen varios PDA en un contenido. El producto que vamos a realizar al término de este proyecto, los ejes articuladores que se van a trabajar, señalarlos y obviamente según la metodología. En las sesiones anteriores les dije qué metodologías trabajan cada campo formativo. Es indispensable que lo vuelvan a revisar para que no vayamos a confundir las metodologías. De hecho, en los libros de texto gratuito ya viene marcado qué metodología se está trabajando en cada proyecto y en cada campo formativo. Eh, Podemos auxiliarnos de algún proyecto de los libros de texto o generar nuestro propio proyecto. Y es indispensable que veamos los momentos, los números de páginas si se trabaja en cuestión del libro, los tiempos, ya sean por horas o por jornadas, y las actividades propuestas, así como la evaluación formativa que se va a desarrollar como parte de nuestro proyecto y los recursos que vamos a utilizar. Este otro prototipo de plan de clase por proyecto es para secundarias técnicas y generales. Ciertamente, si ustedes echan un vistazo, no hay mucho cambio, solamente que en secundarias técnicas y generales, como se los mencioné, se trabaja por disciplinas, y estas disciplinas pues son las que se van a encontrar dentro de los campos formativos. Ya en la sesión pasada también les mencioné qué disciplinas en la cuestión de secundarias, técnicas y generales se abordan en cada campo formativo. Para ello es indispensable que el docente también conozca su programa sintético y estos contenidos que se abordan en cada campo formativo, a qué disciplina comprende. Y bueno, pues son los datos que se requieren en esta planeación, los momentos, los tiempos, los números de páginas, las actividades. Las actividades tienen que ser tal como vienen en los libros, sí y no. Sí, si es que nos favorece como docentes, y no porque tenemos esa autonomía de poder diseñar nosotros nuestras propias actividades en torno a un proyecto. Por lo tanto, que se nos pueden servir de guía, adelante. Si nos funcionan para ejecutar nuestra planeación, también es válido. Ustedes sabrán cómo retoman esta actividad. ¿Cómo podemos nosotros abordar la evaluación dentro de la planeación didáctica de un proyecto? Bueno, en el marco de la nueva escuela mexicana, la práctica educativa, como hace un momento se los mencioné, nos pide que no solamente acreditemos a los alumnos o demos un determinado número, que de hecho está dentro de los acuerdos que salieron
en el Diario Oficial de la Federación cómo el docente necesita ir acreditando, evaluando y al momento de emitir un número como calificación final de su aprendizaje. Pero pues obviamente la evaluación dentro de la planeación didáctica de un proyecto se puede hacer de diversas formas, de múltiples maneras, desde una evaluación informal, desde la observación, desde la participación en cómo los alumnos abordan ciertas problemáticas, cómo elaboran productos, todo este arte metodológico en estrategias de aprendizaje que los alumnos adquieren al momento de abordar un proyecto desde una problemática, se debe de considerar para que al término también no solamente emitamos un número vacío, sino que sea un número con sustento. Bien, continuamos con nuestra sesión. Y hay otra pregunta dentro de la evaluación es, ¿qué es lo que vamos a valorar nosotros? Si bien es cierto, el foco de la evaluación debe de ser determinar cómo a los estudiantes pues van logrando estos procesos de desarrollo de aprendizaje, pero también es considerable para nosotros que identifiquemos no solamente un eje numérico, sino otros aspectos en cuestión de formación integral. Recordemos que la formación integral va desde los valores, va desde el desarrollo de ciertas actividades, desde el desarrollo del pensamiento de nuestros alumnos, llámese pensamiento crítico, llámese apreciación de las artes, eh, desde vida saludable, desde la inclusión, etcétera, etcétera, según lo que nosotros hayamos abordado en el proyecto. Bien, hasta ahí vamos a dejar el día de hoy nuestra sesión y creo que ahora les va a tocar trabajar un poquito más a ustedes, no sin antes recordarles lo siguiente. La próxima semana en nuestro calendario está marcado como evaluación parcial. Si bien es cierto, por los tiempos que ustedes manejan en cuestión de sesiones, es más corto. Sí les voy a pedir que me ayuden a enviar el avance de su cuadernillo de actividades en digital para que pueda ir, pues obviamente revisando estos avances que ustedes han tenido en estas sesiones y nos sobrarían 2 sesiones. Al término de esas 2 sesiones ya se entrega el trabajo completo para su evaluación. La actividad del día de hoy consiste en lo siguiente. Pues ustedes ya saben que al término del video es indispensable que dejemos un comentario en la parte de abajo como una justificación de que vimos el video para tomar nota. Un segundo momento en plataforma Classroom va a aparecer una pregunta en torno al cómo abordamos la planeación didáctica desde los proyectos. Es indispensable que interactúen y no solamente emitan un comentario. Y por último, ahora, como actividad en nuestro portafolio de evidencias, ustedes van a integrar, según lo que hemos mencionado el día de hoy, un ejemplo de una planeación por proyectos. Este ejemplo de planeación por proyectos es indispensable que lo desarrollen ustedes, ya sea de preescolar, primaria, secundaria, con la metodología que se sugirió y pues con el formato que se sugirió. ¿Pueden utilizar otro formato? Lo pueden hacer. Ojalá que no sea una planeación didáctica tomada de algún sitio, sino que sea esfuerzo de nosotros para ver si comprendimos o no esta parte de elaborar nuestra planeación didáctica desde los proyectos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente día.